más. Y aquí, si se fijan, tenemos un pequeño problema. ¿Dónde está aquí? ¿Podemos tener un límite inferior negativo en proporción? No, ¿verdad? Acuérdense que nosotros dijimos que el axioma 1 de la probabilidad nos decía que la probabilidad va a estar entre 0 y 1. Nunca menos de 0 ni nunca más de 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es generarle una condición para que no tenga menos que esa probabilidad, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí? El problema es el error. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos que...? Bueno, aquí, perdón, no, aquí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué si podemos tener negativos en este caso? Voy a creer. No manchen, les hizo mucho daño el que se hayan ido de vacaciones. Sí, fueron casi 7 días. Su poder de retención es como que de 48 horas. Ya además de 48 horas ya está medio cañón, ¿no? Vamos a recordarlo un poquito. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Sí se ve? ¿Por qué no lo ajustan? ¿Sí se ve claro o se ve borroso? Estoy muy borroso. Entonces, no seas gacho, subes y le mueves esa mano. Creo que aquí tengo el zoom, espérame. Muy lejos, zoom. ¿Ahí se ve mejor? Una cosa es el zoom y otra cosa es el... Sí, es el zoom del otro. Sí, mejor súbele. Quita todo. Le subes y le mueves con la madrecita esa de la rueda, ¿no? Ustedes le dicen, ¿ya? Sí. Ahí déjame. Sale, entonces, ¿por qué sí, por qué no? Si fuera una sola, estaríamos mal. Pero son dos. ¿Qué indica? Quedamos que es la proporción 1 menos la proporción 2. ¿Vale? O la proporción de A menos la proporción de B. ¿Vale? ¿Qué sería en este caso? Lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a ponerlo acá. Ajá. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa si este es más grande que este? ¿Qué va a pasar a la operación? Si este es más grande que este, va a ser negativo. ¿Vale? Y si es más pequeño, va a ser positivo. Si yo en un intervalo tengo negativo, positivo, entonces quiere decir que son iguales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el 0 está dentro del intervalo y el 0 sería que los dos son iguales. ¿Sale? Si son negativo, ¿qué quiere decir? Que uno es más grande que el otro. ¿Cuál sería más grande? El derecho, ¿verdad? El 2. La proporción 2 es más grande. ¿Qué tendríamos acá? La proporción 2 es más grande que la proporción 1. ¿Vale? ¿Qué pasa si los dos son positivos? Ahora sería al revés. La proporción 1 es mayor a la proporción 2. ¿Vale? ¿Qué indicarían todos estos intervalos? ¿Qué me está diciendo? El segundo es más grande que el primero. Todas las proporciones son iguales. Hay negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. No hay ningún negativo, 16, negativo, ¿no? Positivo, positivo, ¿no? El 16 creo que sí. Sí, perdón, este. El 16. ¿Qué me indicaría ahí? Es la única. ¿Qué me indica esta? La 16, ¿dónde está? El 1 es más grande que el 2. La proporción 1 es más grande que el 2. Es más grande que la de 2. ¿Qué quiere decir? Que todo este bloque, la productividad es la misma. Todo ese bloque.
Y todo el bloque, si lo vemos hacia abajo, todo este bloque es igual, ¿verdad? ¿Vale? Es lo único que estamos encontrando. ¿Ya se fijaron? Entonces, si en mi intervalo aparece el negativo y luego un positivo, quiere decir que son iguales. Si es negativo, positivo. Si hay negativo, negativo, es que son diferentes. Esto es, la proporción 2 mayor a la proporción 1. Si los dos son positivos, la proporción 1 es mayor a la proporción 2. ¿Sí está claro? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces, por eso teníamos ahí. Entonces, la única en las cuales son diferentes sería esta, ¿verdad? Es la única que son diferentes. Aquí estaríamos mostrando, si recuerden que esta diferencia que estoy sacando, aquí, este es el 2, diríamos que la proporción de la 16, la máquina 16, es mayor a la proporción de la máquina 5. Es lo que tendríamos ahí, ¿sale? Lo que tendríamos en esta, ¿vale? Bien, entonces vamos a las dos varianzas. ¿Dudas acerca de lo de las medias? ¿No tienen ninguna? ¿De proporción tampoco? No, bien. Entonces vamos a irnos al formulario. Nos dice el formulario que para hacer el intervalo de la razón, yo tengo que hacer la diferencia. Acá hubo un error de dedo. Aquí es 2, aquí es 2. La varianza de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar, de acuerdo al orden que tuvimos, vamos a sacar los intervalos, ¿verdad? Y vamos a necesitar F, y ya se fijaron qué le pasa a los grados de libertad. Están cambiados, ¿verdad? ¿Y se fijaron? Aquí es de 1 con 2 y este es de 2 con 1. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlos acá. Entonces dijimos acá, esta sería 2, no sería 1, esta sería 2 y no sería 1, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que haríamos sería generar nuestra F1 y nuestra F2, F1 y F2. Esta sería la razón de varianzas. Tendríamos que tener la razón de varianzas. Nuestra razón de varianzas. ¿Vale? Recuerden que mi intervalo de confianza es de la razón de varianzas. ¿Vale? Entonces, nos vamos y le decimos, la primera es el inverso de la distribución F. Ya no le pusimos cola derecha, vamos a tener cola derecha y cola izquierda. En este caso vamos a tomar a todos los de la cola izquierda, no cola derecha, ¿vale? Entonces, la probabilidad, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Alfa. Grados de libertad, si nos vamos a nuestro formulario, decía grados de libertad de D1 y D2, ¿vale? Entonces, grados de libertad sería, esta sería de la 2 menos 1, coma, el de, vamos a ver, muy bien, ¿vale? El de 1 y el de 2, perdón, estoy poniendo al revés. Este sería C6 y aquí sería C7 menos 1, ¿vale? Y en el otro caso sería igual a el inverso de la distribución F de alfa, y ahora lo haríamos con los grados de libertad al revés. En este caso, primero el de 2 y luego el de 1. ¿Vale? Y en un caso, si se fijan, la fórmula nos dice 1 entre esta. Entonces nos vamos aquí.
Vamos a, lo voy a poner 1 entre F1 y va a ser igual a 1 entre el valor de F que tenemos. ¿Vale? Entonces vamos a poner acá límite inferior y límite superior. Entonces empezamos. El límite inferior nos dice que es el valor que tengo por F. Entonces, el valor que tengo de la razón por el valor de F. Y el límite superior que tengo es la razón por el valor de F2. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces tendría yo ya mis límites. Aquí creo que los puse al revés, porque no puede ser más pequeño este. Entonces creo que lo que estamos haciendo es vamos a regresar a las fórmulas. Aquí nuestras fórmulas están de 1 y de 2, de 2 y de 1. De 1 y de 2. Y aquí sería de 1 y de 2. De 2 y de 1. Entonces, lo que nos está faltando es ir a la cola derecha y no la cola izquierda. Simplemente era al revés, perdón. ¿Vale? Ahora sí, simplemente era al revés. Una disculpa, era al revés. ¿Vale? Era cola derecha y no cola izquierda. ¿Vale? Bien. Ahora bien, vamos a empezar ahí. Si el 1 queda en el intervalo, quiere decir que las dos medias las dos varianzas son iguales. ¿Vale? Si el 1 queda en el intervalo, ¿en ese intervalo queda el 1? Sí, por lo tanto, ¿qué diríamos? Son iguales. Vámonos para acá. Voy a tomarlas todas y las voy a correr hacia abajo. Recordemos que nada más podemos correr hasta uno antes del último. ¿Por qué? Porque el último ya no tiene contra quién compararse. ¿Vale? Ahora fíjense. ¿Qué le pasa a esta? ¿Tiene al 1 el intervalo? No. Por lo tanto, quedamos. Si el 1 está en el intervalo, la varianza de 1 es igual a la varianza de 2. Si no tiene 1, esto es, si es 2 o más en el intervalo, si no tiene 1, quiere decir que la varianza de 1 es mayor a la varianza de 2. Si es menor a 1 el intervalo, la varianza 2 es mayor a la varianza 1. Fíjense acá, ¿tiene 1? No, ¿verdad? Es más de 1. Por lo tanto, diríamos que la varianza del 24 es más grande que la varianza de 7. ¿Vale? Busquemos otro. Acá sí hay 1, aquí sí hay 1, aquí sí hay 1, aquí sí hay 1, aquí sí hay 1. No hay ninguno que la varianza 2 sea más grande que la varianza 1. ¿Vale? ¿Sí está claro? Pues otra vez. Si tiene el 1 en el intervalo, esto es, si fuera de menos de 1 a más de 1, quiere decir que los dos son iguales. Si tiene más de 1, si el intervalo es más de 1, quiere decir que la varianza 1 es más grande que la varianza 2. ¿Sí? Ahora, si el intervalo no llega a 1, quiere decir que la varianza 2 es más grande que la varianza 1. ¿Sí está claro? ¿Seguros? Ahora, sobre esto ya tienen que tomar decisiones ustedes ahora. ¿Cuál sería la cuestión? Sería
el conjuntar los intervalos para verlos, ¿verdad? Ya sea que los graficáramos con las máquinas. Voy a arrimar esto aquí tantito. Voy a traerme las máquinas. Recuerden que, perdón, aquí voy a traerme esto para acá. Y lo que voy a hacer aquí es la diferencia. ¿Se acuerdan? Lo que yo estoy teniendo aquí, vamos a poner concatenar. Lo que voy a tener aquí, yo va a ser la varianza de la máquina. Voy a ponerle aquí, ¿qué es lo que hicimos? Es la máquina 4 entre la máquina 24. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces grafico. Y ahí tendríamos nuestras gráficas. ¿Vale? Ahí las pudiésemos observar. ¿Cuál es la que es más grande? Solamente la 2. ¿Ya se fijaron? Las demás son iguales. ¿Y esa es la que necesitaría mantenimiento? Clarísimo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la que es mayor. La más grande que yo tengo, la diferencia más grande que yo tengo es esta. Por lo tanto, la máquina que tenga mayor varianza es la que requiere de mantenimiento. ¿Se acuerdan que una de las preguntas de la práctica era qué máquina a su juicio requiere mantenimiento? Es precisamente esa, la que tiene mayor varianza. ¿Vale? ¿Sí está claro? Es lo que tienen que hacer, redistribuir sus máquinas de acuerdo a todo lo que hemos hecho. Acuérdense, aquí vamos desde la media, ¿vale? Tenemos nuestros intervalos, ¿vale? Nuestros intervalos de la media, y tenemos nuestra media, el intervalo de la varianza, ¿vale? Tenemos el intervalo de las proporciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si se fijan, ¿cuál es la mejor máquina desde el punto de vista productivo? ¿Cuál es la mejor? La 4, la 3. No, esta, la 2, ¿no? Es la mejor. Porque es la que está más hasta arribota. Acuérdense, en productividad, lo que está arriba es mejor, esto es bueno y esto es malo. ¿Cuáles están malísimas? Son la 4, y la 7, y la 15 y la 20. Son malos, son malísimos. ¿Sí? Si nos vamos al caso de la media, aquí no sé qué pasó, vamos a ver. Ahora aquí está, esto nos está marcando los valores de, vamos a seleccionar los datos, vamos a quitárselos. No necesitamos Z, no necesitamos T, no necesitamos el error y ya. ¿Vale? Y vamos a corregir. Debemos empezar desde la 12, ¿no? Seleccionar, vamos a dar formato al eje. Le decimos que empiece en 12. ¿Vale? Y ya le tendríamos esta. Si se fijan, aquí es al revés, ¿verdad? Aquí es al revés. ¿Cuál es el que va a ser más importante, el que esté por debajo? ¿Cuál sería la mejor? ¿Cuál sería la mejor? A su juicio, según los intervalos. La primera. No, la mejor, si se fijan, es esta, que es la máquina 24. Fíjense, el mejor de los casos es mejor que el mejor de los casos de la máquina 2. Y el peor de los casos es mejor al peor de los casos del 4. Por lo tanto, la que es mejor es la máquina 24. Y así lo podemos ir seleccionando todos. Ese es su trabajo. Otra vez, lo mismo que fue en el otro examen.
hasta acá se pueden equivocar, acá en la asignación, ¿vale? Ya en el tercer examen, si se equivocan, ya es puntos malos. Ahora no va a ser 0 o 100, ahora va a ser, de acuerdo, recuerden, ustedes tienen la media, tienen la varianza, tienen la proporción, tienen dos medias, dos proporciones y dos varianzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería 100 entre 6, cada uno es lo que vale, ¿vale? Esa es la calificación de cada uno. Ya no van a sacar 0, por lo menos van a sacar 90, ¿vale? No, pero que se equivoquen. Hubo cuestiones agradables, hubo muchos que pasaron. ¿Quién pasó de aquí? Sí, hubo varios que pasaron. A mí me llamó la atención. Normalmente todos reprueban, ¿eh? O sea, en este primer examen todo el grupo reprueba, máquina. Y ahora sí me pareció bien, o me pareció bastante bueno, el que muchos pasaran, varios pasaron. Quiere decir que cuando menos sí le pusieron un poquito de atención, ¿vale? No me interesó mucho la asignación, pudieron haberse equivocado ahí, pero lo importante es que los cálculos los tuvieron bien, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, revisemos los problemas, ¿no? Para que le avancemos, pues no nos vamos a retrasar. ¿Los trajeron? No me digan que no, ¿no? Bueno, los que traigan, entréguenlos y de una vez los revisamos y vas a poner acá. Ajá. Vas a poner ahí cuántos se trajeron y yo ahorita los reviso para ver cuántos están bien. ¿Vale? Los que vamos a tener en asistencia más permono. ¿Sí? Pues, mientras. ¿Puedes contar? Dime cuántos tienes, No sé si es que los entonces y es que no. Ya no. 18 no van a poder. No, te entregué 10. ¿Ah? No, me dijiste cacho. No, es un número de. Ah, pendejo, sí, disculpa. Bueno, ¿qué materias estás en una vez? Creo que era al revés, tienes Oye, pero no se tiene que graficar, o sea, no es una situación que se tiene sino tienes que encontrar la situación. Porque es sencillo, como que no dije que no sé, no entendí yo, esa es mi no recuerdo mucho problema, pero lo que sí no he hecho nada es que la vida todo. ¿Qué no? Yo tampoco, pues me concentré en la. Sí, ¿crees que Falta de lista. ¿crees que yo no he estudiado la No, aplicación? ya nos vamos a seleccionar. Bueno, tengo miedo, la verdad. Como tuvimos un. Sí, tengo 18. Es que anoté todo y después voy a hacer para sí, luego lo tiempo. Oye, los estudios son de los dos lados. 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, Ya después de eso, Pueden 14, 25, 29, 30, 31, 32, 33.
Si era el 26. Oye, ¿cuántos son estos? Creo que 18. ¿Cuántos tienes? No, para el 6, este viernes. No, es que yo fui al baño de semana, te digo que se sube en la noche del 6 o para el 6 de la noche. ¿El jueves? 2, 3, 4, ¿Ya? algo así. No para esa cosa, estoy tan con. No para esta mugre. Yo me gusté.